Lucas capítulo 6, versículo 38. Libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Amén, ¿estamos todos ahí? Amén, así dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán ¿a qué? A medir. A medir. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, como siempre, primeramente por un día más de vida, por el privilegio que nos das de poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros errores, Señor, que los cantos, las ofrendas, Señor, las alabanzas, todo lo que traemos delante de ti como iglesia, Padre, que no solamente lo escuches, sino que lo recibas con manos abiertas, Señor. Te pedimos, como siempre, que bendigas a cada hermano, cada hermana presente en este lugar, Señor. Que venimos gozosos, quizás venimos contentos, Padre. Si venimos tristes, enfermos, Señor, con problemas, te pido, Señor, que quites todo eso a nosotros para que podamos estar en comunión contigo. Igualmente te pedimos por los hermanos que no estuvieron aquí en esta noche, Padre. Quizás si alguien está enfermo en casa, Señor, está desanimado o triste, te pedimos, Señor, que con tu mano de fortaleza los restaures una vez más y los traigas a tu santo templo, Señor. Todo esto lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta noche quería hablar un poquito con ustedes, hermanos, ando bastante nervioso. Todo el tiempo que vengo a esta iglesia, hermanos, para mí es de bendición, pero me pongo bien nervioso. Y me acuerdo que un hermano me preguntó: José, ¿por qué te pones nervioso si tú eres el pastor de otra iglesia y todo el tiempo estás predicando y todo el tiempo, cuando te pones delante de la presencia de Dios, hermano, no importa cuántos años tienes, se siente. Los cantos, la alabanza, las peticiones, todo se hace, se siente. Sí, amén. Dios. Y como dice mi hermano Pedro también, mi tío, mi abuelito falleció hace unos días, hermanos, y a la misma vez parece que no, pero te afecta, hermanos, por el amor, la carne que hacemos, ¿verdad? Así es, Lord Dios. Pero también conocemos el plan de Dios. Todo lo que usted hace y todo lo que yo hago, hermanos, en los caminos de Dios es para ese propósito. Para cuando pártanos de esta tierra, ¿qué es lo que nos espera? Amén. La diferencia de nosotros y el mundo, hermanos, que no conoce de Dios, es para dónde vamos a ir. Amén. Dice la Biblia aquí, hermanos: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo todo el tiempo he creído, hermanos, miren, les quiero contar un poquito de cómo me quedé al frente de la iglesia. Y me acuerdo que un hermano me dijo una vez: José, esas cosas son propias, son tuyas. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que nosotros vivimos como cristianos, eso es lo que nos da fuerza y fortaleza. ¿Cómo me voy a poner aquí enfrente y voy a decirle: Dios sana? Cuando Dios nunca me ha sanado a mí, o yo sigo igual. Dios perdona. Amén. Amén. ¿De dónde venimos? Mucha gente, quizás en la iglesia de nosotros, hermanos, como todo el tiempo lo menciono, mucha gente dice: otra vez José con lo mismo. Yo todo el tiempo me quería ser cristiano, fui criado en una casa cristiana, hermano, mi mamá me llevaba a la iglesia y todo, pero yo cuando entregué mi vida a Dios fue cuando me casé, y mi niño más grande estuvo en el hospital y tenía 2 semanas de nacido, y el doctor en el Children's Hospital me dijo: José, despídete de él, se va a morir. Ese día yo entregué mi vida a Dios. Gloria a Dios. Amén. Duele, lloras, Así es. pero hay una convicción, hermanos, que Dios pone en uno, Amén. que aunque esté solo, está bendecido. Amén. Y todo ese dolor, después de que mi niño estuvo en el hospital 3 semanas, hermano, y luego después salió y estuvo 21 días en el hospital, y todos los días iba, en la casa, llegaba una enfermera, él tenía una línea aquí, por todos lados. Hay una seguridad y una paz que solo Dios puede dar. Amén. Yo me acuerdo porque el jueves yo vine de visita, hermanos, y fue cuando mi hermano Pedro me invitó a predicar. Un hermano que pasó aquí dice: no le prometas a Dios, porque no se cumple. No recuerdo el nombre del hermano. Y esto fue lo que pasó en mi vida. Cuando me dijeron que mi niño iba a morir, yo me fui a mi casa con mi esposa. Había ido del trabajo derecho al hospital, estaba todo amoroso, me metí al baño y me encerré y me puse a llorar. Eso fue lo primero que quise hacer yo. Yo te prometo que te voy a servir, nomás sanar. Yo te prometo esto. Y sabe que, hermano, cada cosa que yo estaba pensando ya la había prometido y nunca la había cumplido.
Llegué al punto que le dije, Señor, ¿qué te puedo dar? Lo único que le dije, perdóname. Si tú me lo dejas, enséñame a ser un buen padre. Si te lo llevas, llévatelo, es tuyo. Nomás dame la fuerza a sobresalir todo esto. Así es. Gloria a Aleluya. Dios. En ese momento Dios me contestó, hermanos. Mi niño todavía duró mucho tiempo en el hospital, pero Dios me contestó a mí. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Les digo esto, hermanos, porque pasa el tiempo. Nosotros empezamos una iglesia chiquita, primeramente Dios, tan chula vista, se llama Torre Fuerte, a los que poquitos que yo creo que conocen o los que no conocen. La iglesia tenía, no sé, 5 años abierta, hermanos, cuando pasó un problema y se quedó sin pastor. Yo nunca había predicado, me acuerdo que me dijeron, ¿quieres predicar? No, yo quiero predicar, yo no sé predicar, ¿qué quieres que diga? No, es que no hay nadie más. Dije, ¿cómo es posible que en la casa de Dios no haya nadie que quiera predicar? Especialmente los hermanos que tienen aquí años. Amén. Aleluya. Pasó el tiempo, hermanos, y me acuerdo que yo y mi hermano Elso, yo prediqué una vez y él otra, y ahí íbamos batallando, hermanos, con dudas, como dice la Biblia, con nervios, y todo tembloroso, y no sabía cómo explicar nada. Y pasaron 5 meses, creo, y tuvimos una junta, los hermanos que estaban ahí, y me dijeron, José, te quedas al frente de la iglesia. Yo no dije que no. Yo sabía quién era, hermanos, y lo que yo podía hablar y lo que no podía, yo sabía. Y créanme que yo no quería estar al frente. Mi primer pensamiento que se me vino a mi vida fue, si no lo hago y me niego, quizás Dios le quita a mi hijo. Aleluya. Por Dios. Hay que caminar. Hay que caminar. Empezamos a trabajar, hermanos, con luchas y con pruebas. Y como dice el hermano Pedro, el diablo, usted piensa, hermanos, que el diablo se queda sentado nomás. No. Cristo dice, donde están 2 o 3, ahí está él. Amén. Y también está Satanás tratando de derribar a esos 2 o 3. Que el Señor lo reprenda. Me acuerdo que una vez, hermanos, prediqué y a como nosotros podíamos. ¿Por qué creen que le hablo del dolor que hemos pasado? Porque yo no puedo hablarle de los profetas mayores ni menores, porque no me lo sé. Pero ¿sabe qué sí sé, hermano? Que Dios salva. Así es. Que Dios Por es Dios. Amén. Y lo que Dios puede hacer en su vida, porque Él lo hizo en la mía. Todavía lloramos, todavía nos duele, todavía batallamos, pero hay un Dios en el cielo. Me acuerdo que una vez terminé de predicar, hermanos, y cuando me bajé nos visitó un hermano. Y esto se los digo de todo corazón. Bajé y me dice, necesito hablar contigo. Y ya fui, hermano, ¿qué pasó? Y me dice, te voy a decir algo. Dijo, yo estoy yendo a la escuela de pastorado, ya en tanto tiempo me graduó, que esto otro. Tú necesitas ir a estudiar porque tú no sabes lo que estás hablando. La gente necesita saber. Ese canto me gusta mucho. El pueblo necesita saber lo que Dios está hablando. Y me acuerdo que me dolió mucho. Me quedé callado, por respeto a la palabra de Dios, no dije nada y me fui a mi casa, me puse a llorar. Muchas veces, yo y usted como pueblo, hermanos, usamos la palabra de Dios para nuestro beneficio. La palabra de Dios. Yo soy el pastor, yo conozco, usted se baja, usted se sube, esto, otro. A mí no me interesa lo que dice usted. Estoy hablando de mí, no del pastor de aquí de la iglesia. Gloria a Dios. Yo quiero saber lo que dice la palabra, porque esta es la que me salva. Muchas veces, hermano, venimos a la iglesia y no estoy hablando de aquí, lo estoy hablando por los problemas que yo he mirado en la iglesia de nosotros. Una vez me preguntó un hermano, ¿cómo vas contra las acechanzas del enemigo? Y yo le contesté, hermano, no podemos salir del chongo nosotros, el diablo todavía ni se mete. Entre nosotros nos estamos desbaratando dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe que Dios, hermanos, Cristo cuando vino a este mundo, vino con un propósito? Y algo perfecto. Su testimonio, su vida, su caminar, su hablar, su perdón, todo lo que es perfecto, lo puso en las manos de personas que somos imperfectas. Así es. Gloria a Dios. Y dice, ve, camina y predica. Señor, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan de Moisés? Le dijo, Señor, yo no sé, tú ve. Me acuerdo, a mí me gusta mucho el libro de Josué. Dice la Biblia que cuando bajó la presencia de Dios en el tabernáculo, que estaba Moisés, estaba Josué, y le empezó a decir Dios a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, el pueblo se va a rebelar, el pueblo va a hacer esto, el pueblo va a hacer esto otro, y le empieza a contar todo lo que el pueblo iba a hacer. Y Josué ahí en el lado, y luego la presencia de Dios, dice la Biblia, que voltea con Josué y le dice, y tú esfuérzate y sé valiente. Yo todo el tiempo que leo la Biblia me pongo en ese lugar y trato de pensar qué hiciera yo. Yo lo primero que hubiera hecho, hubiera volteado con Dios y le digo, si a él le acabas de decir que no va el pueblo a caminar, ¿por qué me dices a mí? Esfuérzate y sé valiente. Mientras que te mantengas en el camino, yo estoy contigo. La palabra
palabra es de Dios, no la mía. Amén. Muchas de las veces el pueblo, hermano, y le digo porque lo he mirado, ¿verdad que cuando se sale alguien de la iglesia, no nomás dice, bueno, pues Dios me bendiga, yo me voy? Se sale con coraje, molesto, y luego saca gente también. Dice la Biblia aquí, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Cuando una persona está desanimada, está triste, hermanos, y usted lo mira y dice, otra vez el hermano, ore por él. ¿Sabe que nosotros como cristianos estamos en diferentes, yo le digo a la iglesia como en diferentes escalón? A una persona para levantarse y venirse a la iglesia es un problema grandísimo. Y para nosotros uno no. Ya estamos acostumbrados, ya venimos a la iglesia. Yo les digo esto de todo corazón, hermanos. El jueves que vine, nosotros tenemos una iglesia chiquita, 25, 30 personas, y eso así cuento a todos y cuando van. Esta iglesia está grande, para mí es una iglesia grande. Mi hermano pasó y dice, ¿quién trae un agradecimiento? Una necesidad, no recuerdo. Una persona levantó la mano. No lo digo, hermanos, para sentirnos mal, sino si la casa de Dios no aprovechamos la presencia de Dios, ¿cómo le vamos a enseñar al que está afuera? Amén. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero si nosotros, hermanos, no alumbramos como debemos, entonces ¿cómo vamos a traer a la gente aquí? Yo a la iglesia, hermanos, a los poquitos que hacemos, saben que yo soy una persona, quizás uno me dice, eres callado, pero en ciertas cosas yo no ando jugando. Y yo todo el tiempo, las veces que me han dado la oportunidad y privilegio de predicar aquí, yo les digo la verdad, lo que pasa en la iglesia. Un hermano canta una alabanza, no, hermano, cante la alabanza. Estaba un hermano al altar durante el tiempo de peticiones, llorando, hermano, cante la alabanza, y no la cantó. Se acabó la iglesia y le dije, ¿qué pasó? No, pues que yo tengo un problema con el hermano y yo no quiero tocar. Y yo se los dije hace tiempo, hermanos. ¿Sabe qué fue lo que le dije? Le dije, si el momento que se necesita tu trabajo no lo haces, pues entonces ¿para qué te quiero? Vámonos con tu vida. Es que la iglesia no crece, José, me acuerdo que me dijo uno de mis tíos, no crece, amigo, necesitas hacer cambios. ¿Qué cambios quieres que haga? ¿Quieres que predique una mentira para que se vengan todos? Yo sé cómo viene a la iglesia, hago una serie y se llena rápido. Pero no se trata del pan, si Cristo lo dijo, ustedes me siguen no por el pan que les doy. Bien, les pido que cambien su Biblia, hermanos, más adelantito en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 8, versículo 1. Estábamos en Lucas, creo que estamos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 8:1. ¿Estamos todos ahí? 8:1, así dice la palabra. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto que hemos leído, hermanos, yo creo lo hemos escuchado muchas veces nosotros como pueblo de Dios. Y lo primero, ¿sabe por qué les digo esto también, hermanos? Porque cuando yo estaba sentado en la banca y mi hermano Elías predicaba, que era el pastor de la iglesia antes, cuando él predicaba muchas veces yo decía, tiroso, yo lo conozco como es, y allá hay esto, esto, otro. Cuidado, cuidado, hermanos. Amén. Porque cuando uno dice, quizás debería hacerlo así, Dios te dice, hazlo, Amén. hazlo, a ver si de veras sabes. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermanos? Porque es difícil. Cuando vas a la iglesia, y yo lo digo no porque es mi tío quiero que quede contento conmigo, es porque es lo que pasa en la vida de un pastor. Eso que dice mi tío del dinero, ¿sabe qué? A mí no me gusta andar pidiendo en la iglesia. Pero quieres saber una realidad, la iglesia chiquita de nosotros se atrasó $13,500 en la renta. $13,500. Y el dueño de la propiedad me hablaba a mí y me decía, hey José, ¿de dónde? ¿Y sabe qué, hermanos? Antes cuando el taller, que nosotros tenemos un taller de soldadura chico, hermanos, y cuando estaba más o menos, ahí le daba dinero y otro, y espérame, y ahí andábamos. Llegó al punto que el negocio se detuvo, no había de dónde sacar. Y me di cuenta que lo que yo hacía a veces era un error. Si entraron $2,000, $3,000, daba un abono. El pueblo tiene que mantener la misma iglesia, porque es de ellos. ¿Y sabe qué es lo que hice, hermanos? Hablé con el dueño de la propiedad y le dije, mira, tienen muchos botes de basura aquí que necesitan puertas, yo te las hago en cambio del dinero este. Ok, me está bien.
Llegó el punto que me senté con la iglesia y les dije, si ustedes no dan para la renta, el mes que viene ya no tienen iglesia. No depende de Dios, no depende del trabajo, depende de usted si quiere su iglesia o no la quiere. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces no apreciamos lo que tenemos delante de nosotros. Muchas veces venimos a la iglesia y alguien pregunta, no hay nadie que tenga necesidad. ¿Cuántos de aquí tienen necesidad? Levanten la mano. Todos. ¿Se acuerdan de Cristo, que una vez estaba detrás de un hombre y que la Biblia decía que bajaba un ángel al estanque de agua y removía el agua? Y Cristo se para detrás de él y le dice, ¿quieres ser salvo? Yo les prediqué hace mucho tiempo sobre eso, me acuerdo de las predicaciones de aquí, hermano, porque digo, para mí es un privilegio. Si yo llegara y le preguntara a usted ahorita, hermano, ¿quieres ser salvo? Pregunto, porque cuando el ángel de Jehová remueve las aguas, no pasas. Es que todo el tiempo me gana alguien. Si ahí estuviera la salvación, hermano, yo hiciera lo que pudiera y olvidara de todo para llegar a ella. Amén. Así es como debemos trabajar. Amén. Me acuerdo que un hermano me dijo, estaba leyendo yo para la Biblia y pasaron unos días y me acuerdo que un hermano se me acercó y me dice, yo fui a la iglesia, no me acuerdo por qué, creo que estaba engripado, y luego me dice, hermano, fui a la iglesia y canté y eché mis ofrendas. ¿Qué quiere? Eso es lo que debe hacer un cristiano. Esa es la Biblia. A mí se me olvida todo lo que está escrito, hermanos, dónde y quién lo dijo eso, pero algo dice la Biblia. Cristo dice, al siervo se le da honra porque hace su trabajo. Debes de ir a la iglesia, debes de echar ofrenda, debes de cantar, pero ¿qué más estamos haciendo para la obra de Dios? Así es. Valientes aquí hay adentro. Yo no estoy hablando de aquí, de esta iglesia, estoy hablando en el pueblo de Dios. Adentro de la iglesia hay muchos valientes, pero afuera es donde está la lucha. Aquí, hermanos, dice la Biblia, soportados unos a otros. Si tiene un problema con el hermano anciano, ahí aguántelo, que él ore por usted y yo ore por él. Ahí poquito a poquito va saliendo el problema. Pero cuando nos enfrentamos al enemigo, al adversario que está allá, ¿cómo vamos a reaccionar? Dice la Biblia, hermano, mire, que está Cristo enseñándole a todo el pueblo. Y lo primero que pensamos es levantar la piedra. ¿Quién la va a tirar? Porque tiene primero el limpio de pecado. Ese ya me la sé. Espérame un poquito, lo voy a apurar. Dice la Biblia que Cristo está enseñándole a todo el pueblo. Y llegan los escribas y los fariseos. Estos hombres eran los hombres que enseñaban la ley. Yo puedo decir los predicadores o los pastores o los guías o como quiera usted ponerle. Dice que traen una mujer que fue sorprendida en adulterio. Yo imagino que la han de traer arrastrando a la pobre mujer llorando, hermanos. La agarraron en pecado, en tristeza. La traen y la aventan delante de Cristo y dicen, Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio y Moisés nos manda a nosotros que la apedreemos. ¿Tú qué dices? ¿Sabe por qué le digo esto, hermanos? Porque la palabra de Dios muchas de las veces la volteamos a como nos conviene. Usted sabe que la Biblia dice, hermanos, que si una persona está en problema, que hable con él. Y si no obedece, que lleve a unos testigos y que trate. Ya se llega a cierto punto que no puede, entonces aléjate. Si yo como pastor de una iglesia, hermanos, y digo por ejemplo a mi hermano Josué, porque el cariño que le tengo, si él hace algo mal, ¿qué no debería de yo ir a hablar con él? ¿Animal otra vez? Ora por él. Gloria a Dios. No estoy diciendo que lo hizo, nomás estoy usando como ejemplo. Pero si yo lo traigo a él arrastrando delante de la iglesia y digo, mira, este es el líder de esto y mira lo que pasó. Estará en pecado, está en pecado. Pero ¿dónde está la ley? Hermano Joel fue el que predicó el jueves. Joel, sí. Él pasó aquí al frente, hermano. Me gustó mucho su predicación. Porque si pusimos atención, él básicamente dijo: ama como ama a Dios, perdona como Dios perdona, camina como Cristo camina. Dice, y si lo haces, hay una oportunidad que te vas al cielo, y si no lo haces, te puedes ir al infierno. Es todo lo que necesitas saber. Dice la Biblia que estos hombres, los que conocían la palabra de Dios, los que deberían de haber enseñado, traen a una mujer, la tiran delante de Cristo y le dicen: Moisés nos manda que debe ser apiedrada. ¿Tú qué dices? Era una trampa para el Señor, hermanos. Dice la Biblia, hay tantas cosas, hermanos, que les digo, muchas de las veces cuando leí esto yo hace tiempo, dije, ¿cómo es posible que la gente
mirando que Jesucristo está predicando. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos, hermanos, mientras que nuestro hermano pastor predica, entrar jugando y riéndonos, haciendo ruido? Lo primero que pensamos es, no, ¿cómo? No lo voy a hacer, falta de respeto a eso, ¿cómo es posible? Cuando yo leí esto, dije, ¿cómo es posible que estos hombres traten de estorbar al Mesías cuando está hablando al pueblo? Y ¿sabe qué, hermano? Le voy a contar algo. Hace tiempo, antes de que yo estuviera al frente de la iglesia, yo todo el tiempo he tocado el bajo en la iglesia. Y yo sé que yo no tengo talento de música, yo lo sé. Pero ¿sabe por qué estoy en el bajo? Porque los que sí saben, no quieren tocar. Y van cuando les da la gana, y cuando llegan tarde, y no se ponen la vestidura que deben de llevar. Y yo sé que la corbata no salva, pero póngasela cuando venga a la iglesia. Me acuerdo que yo estaba tocando el bajo, nos estábamos alistando delante para empezar un servicio. Mi hermano estaba al frente de la iglesia, y llega mi padre, y lo amo con todo mi corazón, y me dice, mijo, van a tocar a alguien más. ¿Cómo que van a tocar a alguien más? Si yo soy el que vengo a la práctica. No, es que ellos tocan mejor. Y esto se lo digo de todo corazón, me dio un coraje. Y no coraje de que andaba enojado, andaba bien molesto. Poquito antes de eso, se iba a ir a trabajar a una iglesia en Ensenada y se iba a ir a poner el techo, porque los hermanos tenían una lona de un sign del McDonald's tapando la iglesia de ellos. Y nosotros íbamos a ir a trabajar. Cuando mi papá me dijo eso, hermanos, yo me molesté con mi papá. Yo lo amo con todo mi corazón. Mi papá ha sido una persona ejemplar para mí, pero no quiere decir que todo el tiempo he estado de acuerdo yo con él. Y me acuerdo que cuando llegó el fin de semana, que estaban alistando todo, él en su troque, me acuerdo que yo no iba a ir. Y yo entre mí dije, yo no voy a ir para que mire lo que me necesita. Yo tengo un troque de trabajo, tengo herramienta y yo sé que la pudieran usar, pero yo no voy a ir, que vayan los que tocaron la música. Nuestra manera de pensar. Me acuerdo que me estaba tragando esa carga dentro de mí. Me metí a la casa y yo miraba a mi padre que estaba cargando solo y no le ayudé. Me metí para adentro, me senté en la cama y prendí la televisión. Llega mi esposa, se sienta enseguida de mí, me agarra la mano y me dice, José, yo estaba ahí cuando tuvieron la junta de ir a trabajar allá. Dijo, cuando dijeron que en quién iba a ir, tú levantaste la mano rápido. Y tú me dijiste que te ibas a llevar esto y esto otro. No es así. Así es. Dijo, entonces, ¿por qué el problema entre tú y tu padre van a detener la bendición para los hermanos? Gloria a Dios. Aquí me yo nunca estorbaría al Mesías. Yo estaba tan ocupado, hermanos, echando la culpa a mi padre por una cosa que no estaba mirando la bendición de Dios al pueblo de Dios. Por mi coraje, mis faltas, mis errores. Yo no le estoy diciendo, hermanos, le digo esto para que si usted se topa un día con un problema, tenga cuidado. Quizás gente aquí, hermanos, esté mirando y te dice, no, está loco, no saben lo que está hablando. Va a llegar el día, hermanos, que estaremos solos. Y lo único que nos va a mantener es nuestra fe y la presencia de nuestro Señor. El fundamento que estamos aquí, en esta iglesia. ¿Verdad que por cierta casualidad, cuando llega alguien a la iglesia, nosotros nos visita, miro que los hermanos están bien contentos? Algo diferente, ya estamos enfadados del pastor. Eso es lo que yo miro de la iglesia a mí. Muchas veces nos cansamos que nos digan, hermano, pero ¿sabe qué? Se nos olvida que el pan que comemos diario viene de Él y de Dios. Se nos olvida. Y muchas veces nos queremos ir lejos de aquí, hermanos, y cuando ya estamos allá, estamos en problemas, en luchas, nos acordamos de la comidita que aquí nos daban en nuestro templo. Dice la Biblia que traen a esta mujer, la tiran delante de Él. Cuando a mí me preguntan que soy cristiano, yo les digo, sí, por la gracia de Dios. Yo creo en Dios. Tengo muchas faltas, muchos errores, y como dice Pablo, y todo el tiempo lo menciono, seré tosco en mi manera de hablar, pero sé quién es Dios. Él es el que me sanó, el que me salvó. Y yo hasta este día, hermano, si quisiera siempre pensar igual. Pero estos hombres que creían en la ley y creían en todo eso, ellos no vienen delante de Cristo y le dicen, mi ley, la que Moisés me dejó a mí, y lo que yo estudio y lo que yo predico, dice esto. Ellos no dijeron así. Ellos llegan y dicen, Moisés me mandó a que las piedrara, echándole la culpa a alguien. O no quieren tener una responsabilidad.
Y luego todavía voltea con Cristo y le dicen, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices de esto? Y ¿sabe una cosa, hermanos? La ley no dice que ella debe de morir. Dice ambos, los dos. ¿Por qué al hombre no lo llevaron? Quizás se lo reveló. Porque con ella sí podía, pero con aquel no. La Biblia no habla de eso, hermanos. Pero ¿por qué cambiamos las cosas a como a nosotros nos conviene? Dice la Biblia que voltean con Cristo. Y miren, el 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, voy a parar ahí. ¿Saben, hermanos, que cuando ellos vinieron delante de Cristo, le preguntaron esto, y Cristo se pone en tierra y empieza a escribir, y les hizo caso? Hey, te estamos preguntando que esta mujer, ¿qué hacemos? ¿Qué dices tú? Y el Señor escribiendo. Hey, Señor, levántate, contéstame. Dice la Biblia que le insistieron una tras otra, tras otra. ¿Cuándo han venido nuestros niños, los que tenemos hijos? Y está hablando usted con alguien de algo importante, y el niño está aquí, apá, apá, que me quitaron la paleta, apá, váyase para allá. Es más importante esto que lo que usted trae ahorita. Apá, que otra vez, cuando usted sabe que en la casa hay una cajota de paletas y le está luchando por una. Por eso es lo que no le hacía caso. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba delante de Dios y él estaba predicando la palabra a una multitud grande. Y estos hombres traían una mujer y un pecado. No consideraban quizás si la sentamos, el Señor la alcance. Y insistieron, y dice el 7, y como insistieron a preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, ¿en qué? Arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿qué? Conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando Cristo les dice, si eso es lo que quieres hacer, apedrear a esta mujer por su pecado, empieza tú. Levanta la piedra y tírala. Fíjense, en estos últimos meses, hermanas, que pasó este año fue difícil para nosotros. Para mí fue bien difícil. La iglesia se empezó a sentir pesada, la gente no quería venir, la gente se empezó a ir. Unos hermanos me dijeron, hermano, vamos a ir a otra iglesia y vengan a esta. Que Dios trate con ellos. Pero verdad que cuando esperamos el año que se termine, ya lo sentimos con carga, pesado, ya quiero que salga este año para empezar uno nuevo, y todos empezamos el año contentos. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida, que cuando ya no podemos con la carga, Él llega, hermanos, y nos da una bendición y nos levanta, nos da fuerza y a caminar. Se me hizo pesado este año, hermanos, y entrando este año a empezar a trabajar, a empezar a hacer las cosas mejor para Dios. Y lo puse en petición, y esto se lo digo de todo corazón. Yo creo, pocos hermanos lo saben. Y voy a empezar a ir a la escuela para estudiar, para tratar de ser mejor. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo no estoy en contra del estudio, y si Dios me permite, eso lo voy a hacer. Porque estando al frente de una iglesia y trabajando, y luego con la familia, que es difícil. Pero me acuerdo cuando este hermano me dijo, José, tú no sabes lo que estás hablando, tú no sabes expresarte a la gente, y esto, otro. Fueron las palabras. Quizás si él me hubiera dicho, nos juntamos a platicar un poco y yo te puedo ayudar, es diferente. Pero ¿sabe qué, hermanos? El amor de Dios es lo principal sobre todo. El amor. El hermano Joel lo dijo el jueves, que fue el primer mandamiento que cuando le preguntaron a Cristo, amarás a Dios. Y el segundo, a tu prójimo. Yo oí una ilustración que no sé ni dónde la escuché, a lo mejor hasta la escuché aquí, que un pastor que predicaba lo mismo todo el tiempo, y lo mismo, y la gente se empezó a enfadar y se empezaron a ir a su casa. Llegó al punto que la iglesia quedó sola y el pastor otra vez con lo mismo. Llegó al punto que ya no iba nadie, y él un día se alistó, fue a tocar la puerta. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no va a la iglesia? No, hermano, pues que todo bien ocupado. Una mentira. Y luego, hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? A otro. No, pues es que esto, otro. Y hermano, ¿y por qué? Llegó con uno que le dice, mire pastor, le voy a decir la verdad.
¿Por qué no sale la misma predicación? Dijo, ya me tiene harto. ¿Qué es lo que predico? No, pues yo no me acuerdo, pero siempre es lo mismo. Y el pastor le dijo, apréndete esa. Entonces le cambió. El amor. Porque muchas veces queremos aprender tantas cosas fuera del amor, hermanos, cuando a mi propio hermano no lo podemos ver. Aprende a amar a Dios, aprende a amar a tu prójimo. Entonces de ahí caminamos un poquito más. Estos hombres, dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo les dice, tira la primera piedra, ellos sabían. Si alguien conoce los errores, hermanos, somos nosotros mismos. No hay que trabajar, perdón, hay que trabajar en nuestras debilidades. ¿Cuántos de nosotros? Yo no quiero saber, pero ¿cuántos oramos? En la casa. ¿Verdad? Uno de mis hermanos en la iglesia todo el tiempo dice, si le dedicamos el tiempo a Dios, que le dedicamos a Facebook, el amor que nos importa mejor. Donde quiera traemos el teléfono. Yo no estoy diciendo que es malo, hermanos. Lo que estoy diciendo es, no lo ponga antes de Dios. Estos hombres sabían su vida. Traen a esta mujer, la tiran delante de él, Cristo les dice, ok, el que está limpio de pecado, tire la primera piedra. Uno por uno fue para afuera. Y la mujer se quedó delante de él. Dice el 10, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué? No peques más. No peques más. Cuando toda la multitud se fue, hermanos, y estos hombres también se fueron, los que la acusaban, dice la Biblia que se quedó Cristo y la mujer solos. Llega el momento en nuestra vida que estamos enfrente de Él y confesarnos con Él. No confesarnos con un hombre. La Biblia dice que el sacerdote principal es nuestro Señor. Hermano Pedro, y yo todo el tiempo lo digo allá en la iglesia porque me gustó lo que dijo. Dijo, a mí no me cuente nada porque yo soy un chismoso y yo también voy a contarle a todos. ¿Quiere decirle algo a alguien? Vaya, dígale a Dios. Cuando la gente pasa al frente, yo no oro porque Dios quite el problema. El problema es bíblico, la semilla va a ir caminando y llorando. No le pides a Dios que te quite el problema, pídele a Dios que te dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. En la iglesia también todo el tiempo yo les digo a los hermanos, cuando estaba Saúl, y ya va a terminar, hermanos, cuando estaba Saúl con el ejército y estaba el adversario allá enfrente y estaba el gigante y que les amenazaba y que les decía, Saúl era el hombre de Dios, era un ungido de Dios, era el rey del pueblo de Dios, con todo su ejército a su lado. ¿Cuántos peleaban? ¿Cuántos se levantaban a pelear con un gigante? Y eso es lo que yo le digo a la iglesia de nosotros. No te fijes en lo que miras con tus ojos, la cantidad de personas. Fíjate, como dijo mi hermano Elías, no te fijes en el adversario que tienes. Fíjate en el Dios que te respalda. Eso es lo que dice. ¿Para qué quieres un ejército grandísimo? ¿Para qué quieres esto y esto otro? Cuando llega un muchacho con una bolsa con pan y queso, no sé ni qué llevaba. Mira al gigante y dice, ¿y este quién cree que es? Porque a mí no me ofende, pero mi fe y mi creencia sí me está ofendiendo. Y se puso a luchar. Cuando estos hombres, hermanos, acusaron a esta mujer, dice la Biblia que la trajeron y le preguntaron a Cristo, ¿tú qué dices de esto? Necesitamos entender que en ese tiempo estaban los romanos. El pueblo de Dios estaba esperando, hermanos, que viniera un Señor y los salvara a través de guerra, a través de golpes, así como David era el buen soldado. Cristo vino a derribar, hermanos, pero nuestros corazones, nuestras paredes que tenemos. Y la gente no entendía eso. Pero cuando ellos vienen a acusar a Cristo, ¿saben por qué le dijeron, ¿tú qué dices? Porque si él decía, pues mátala, está en la ley. Ellos se volteaban y decían, mira, este Señor mandó a matar, cuando la ley son ustedes. Y si él negaba y decía, ¿cómo la van a matar si es una mujer? Ellos volteaban con el pueblo y le decían, mira, que no obedece la ley que Moisés nos dejó. Miren, les voy a leer algo aquí rapidito. Dice la Biblia en el libro de San Juan 18:31, dice San Juan 18:29.
Esto fue cuando Cristo iba a ser crucificado, hermanos, y estaba delante de Pilato. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato sale, hermanos, cuando traen a Cristo ya para crucificarlo, que lo quieren que Pilato diga, mátalo. Traen a Cristo estos mismos hombres y lo ponen delante de él. Y le dice Pilato, ¿por qué me lo traen a mí? Dicen, si él no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato no les preguntó si era malhechor o no, le dijo, ¿para qué me lo traes a mí? Rápidamente, echando tierra. Y dice el 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ¿qué? Vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Gloria a Dios. Ya termino, hermanos. Miren, esta iglesia para mí es de bendición. Y lo voy a decir por qué. Nunca en mi vida yo quiero llegar a un lugar, hermanos, que predica la palabra de Dios y ofender. Nunca. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estoy en la iglesia de nosotros, está chiquita, está creciendo, yo miro a ustedes y quisiera algún día poder crecer. Más espiritual, más la unión de los hermanos que tienen aquí y con la congregación. No por mí, porque hay gente que llega a la iglesia y dice, otra vez no vino nadie. ¿Saben, hermanos? Si la gente viene o no viene, todos seguimos predicando. Así es. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba predicando en el monte y se empezaron a ir todos? Y Pedro le dice, Señor, todos se están yendo. La intención de Pedro era buena. Señor, él no sabía. Cristo no dice, bueno, Pedro, voy a cambiar mi predicación para que la gente se quede, para que no se ofendan. Cristo voltea con Pedro y dice, Pedro, si quieres irte tú también, vete. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Les digo una cosa de todo corazón y todo amor, hermanos, hay que amarnos un poquito más. Como dijo mi hermano Joel, así como Dios te perdonó, perdona a tu hermano. Una y otra y otra. Cuando Dios te pare de perdonar a usted, quizás usted puede parar de perdonar, pero mientras siga pecando y Dios lo siga perdonando, usted también siga haciéndose. Así es. Gloria a Dios. Camine como Dios camina. ¿Qué dijo la Biblia? Niegues a sí mismo, tome su cruz, siga. Señor, yo soy tu siervo, pero yo quiero hacer todo lo que me dé la gana a mí. Si eres su siervo, obedece la palabra. Venga a la iglesia. Cuando no mire a un hermano que hace falta, háblele. No le diga, ¿por qué no fue? Amén. Hermano, yo no sé tu situación en tu casa, pero oramos por ti. Es todo lo que tienes que hacer. Hay gente, hermanos, que por una llamada se vuelve a avivar. Amén. Pero muchas veces el orgullo mío o suyo no hace que levantemos el teléfono. Cierto. Hay que apoyar a nuestro copastor, a nuestro pastor, las ofrendas. Yo nunca predico de la iglesia, de las ofrendas allá, hermano, de vez en cuando. Pero si usted ha recibido bendición en este lugar, tiene casa, tiene carro, apartamento, lo que sea, dele a Dios lo que es de Dios. Amén. Yo oro para que Dios me dé un carro nuevo, pues sí, pero no oras para dar el diezmo de ese carro, ¿verdad? 30,000, 40,000 dólares, si no nos echamos rápido, pero a Dios, 3,000 o 4,000, no, mucho dinero, mucho. No es el dinero. Dios ha existido antes de que usted le echara esa ofrenda. Amén. Y lo va a seguir haciendo siempre. Amén. Pero mientras que esté sirviendo a Dios, eche la plata. Porque es para usted mismo, para sus hijos, para su familia, para todo lo que ha de venir. Amén. Les pido, hermanos, que nos ponemos de pie. Y le pido al hermano David si pasa enfrente, hermanos. En esta tarde, hermanos, si hay una persona que esté triste, cansada, si guste pasar al frente del altar está abierto, le pido al hermano que me ayude con un canto de oración. Si no, en nuestro lugar podemos orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, como siempre, por el privilegio que nos das de poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pido, Padre, que perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Que todo el tiempo cuando vengamos a tu templo, Señor, sea con un corazón gozoso, Señor. Sabiendo que en esta vida hay problemas, tribulaciones, Señor. Pero sobre todo sabiendo, Padre, que eres tú, Señor, que nos sostienes, Señor. Esperamos en tu promesa, Señor, que día tras día, Señor, tú vas a estar con nosotros.